Hay declaraciones que suenan a rutina y hay otras que caen como una bomba silenciosa en medio del mercado de fichajes, y la de Alexis McAllister pertenece claramente a la segunda categoría. No porque haya gritado nada, no porque haya hecho un show innecesario, sino porque cuando un campeón del mundo dice con naturalidad que quiere jugar en el Real Madrid, el eco no tarda en recorrer Europa entera. Y si a eso le sumas que Álvaro Arbeloa, voz autorizada dentro de la Casa Blanca, le da el ok, entonces ya no estamos hablando de un simple deseo, sino de una posibilidad que empieza a tomar forma. Para entender por qué estas palabras importan tanto, hay que comprender quién es McAllister hoy y qué representa el Real Madrid en el imaginario de cualquier futbolista. Alexis no es una promesa más. No es un talento en desarrollo que todavía necesita demostrar su sitio. Es un centrocampista consolidado, inteligente, tácticamente disciplinado, con técnica fina y una lectura del juego que no se aprende en un tutorial de Internet. Fue pieza clave en la Argentina campeona del mundo en Qatar. Participó en partidos de máxima presión y respondió como si llevara una década jugando finales. Eso no es casualidad. Eso es carácter. Su crecimiento no ha sido meteórico ni caprichoso. Viene de una familia futbolera. Se formó en Argentinos Juniors, dio el salto a Europa y pasó por Everton, donde terminó de pulirse en la Premier League, esa liga que no perdona ni una desconexión. En Inglaterra aprendió a jugar a un ritmo frenético, a resistir la presión física constante y a pensar rápido. Luego llegó a un club grande, donde las exigencias son distintas, donde no basta con jugar bien, hay que ganar. Y ahí siguió demostrando que no se esconde. Cuando un futbolista con ese recorrido afirma que quiere jugar en el Real Madrid, no lo hace desde la ingenuidad. Sabe perfectamente lo que implica. El Madrid no es solo un club, es una trituradora de expectativas y un generador de leyendas. Allí no basta con cumplir. Allí se exige trascender. Y eso es precisamente lo que hace interesante la confesión de McAllister. No habla de comodidad, habla de ambición. El Real Madrid vive en un proceso de transición inteligente. La generación que dominó Europa con Casemiro, Kroos y Modric está dando paso a otra camada de centrocampistas jóvenes que combinan físico, técnica y una mentalidad competitiva feroz. Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Cada uno con un perfil distinto, pero todos con algo en común: hambre. En ese contexto, la posible llegada de McAllister no sería un capricho, sino una pieza estratégica. Porque Alexis no es un clon de nadie. No es un destructor puro como Casemiro, ni un generador de caos positivo como Valverde, ni un talento desbordante en conducción como Bellingham. Es un organizador moderno. Puede jugar como interior, como mediocentro adelantado, incluso como enlace. Tiene llegada al área, golpeo desde media distancia y una capacidad para interpretar espacios que facilita la vida de sus compañeros. En un equipo que quiere dominar partidos desde la posesión pero también ser letal en transición, su perfil encaja. Y aquí es donde entra Arbeloa. No como simple jugador, sino como figura con peso en la estructura madridista, especialmente en la formación y en la visión del proyecto a medio plazo. Cuando alguien como él respalda públicamente la posibilidad, no está hablando desde la nostalgia o el fanatismo. Está valorando si ese futbolista encaja en la cultura competitiva del club. Y el ok de Arbeloa no es un simple gesto, es una señal. El Madrid no ficha solo talento, ficha mentalidad. Lo hemos visto una y otra vez. Jugadores técnicamente brillantes que no soportaron la presión del Bernabéu. Otros que parecían discretos y terminaron levantando Champions como quien colecciona trofeos de sobremesa. La diferencia suele estar en la cabeza. McAllister ha demostrado que no se arruga. En la final del mundo no pidió esconderse. Pidió el balón. Ahora bien, ¿es realista pensar en su llegada? En el fútbol moderno, casi todo es cuestión de contexto económico y voluntad estratégica. El Real Madrid no necesita acumular centrocampistas por acumulación. Necesita perfiles concretos que mejoren lo que ya tiene. Si la dirección deportiva considera que Alexis aporta algo diferencial, el movimiento puede tener sentido. Además, su edad es ideal. No es un adolescente en formación ni un veterano en declive. Está en ese punto exacto donde el talento y la experiencia se cruzan. También hay que analizar el otro lado de la ecuación. ¿Qué gana McAllister con el Madrid? Respuesta sencilla: exposición global, títulos, exigencia máxima y la posibilidad de escribir su nombre en la historia grande del fútbol europeo. El Madrid no es un destino cómodo. Es un escaparate permanente. Cada partido es un examen. Cada error se amplifica. Pero cada éxito se multiplica. Si ya estás flipando con todo lo que puede desencadenar una simple frase, suscríbete,
porque esto apenas empieza y lo que viene puede cambiar el mapa del centro del campo europeo. Hay algo casi inevitable en la relación entre futbolistas argentinos y el Real Madrid. La historia no ha sido tan extensa como con otros países, pero cuando ha habido conexión, ha sido intensa. Di Stéfano cambió el destino del club. Redondo dejó una huella elegante y eterna. Higuaín tuvo momentos brillantes. La camiseta blanca tiene un peso especial para jugadores que crecieron viendo a Madrid dominar Europa en ciclos distintos. McAllister pertenece a una generación que vio remontadas imposibles, noches épicas y celebraciones que parecían repetirse por capricho del destino. Sin embargo, el romanticismo no gana partidos. Lo que gana partidos es la planificación. Y ahí el Madrid suele ser frío y calculador. No se mueve por titulares, se mueve por necesidades estructurales. Si la confesión de Alexis abre una puerta, esa puerta solo se cruzará si el encaje deportivo es perfecto. Porque el club ha aprendido de errores pasados. Fichar por impulso es caro. Fichar por proyecto es rentable. En el plano táctico, su llegada permitiría múltiples variantes. Podría formar un doble pivote con Tchouaméni en partidos de control. Podría actuar como interior izquierdo liberando Bellingham en zonas más avanzadas. Incluso podría ofrecer descanso inteligente a piezas clave en una temporada cargada de competiciones. El fútbol moderno exige plantillas profundas y versátiles. Y McAllister es, ante todo, versátil. También hay un factor intangible, la narrativa. El Madrid entiende el poder del relato. Un campeón del mundo argentino que expresa su deseo de vestir de blanco encaja perfectamente en la construcción simbólica del club. No es solo una operación deportiva, es una declaración de atractivo global. Cuando los jugadores quieren ir a Madrid, el mensaje es claro, el proyecto seduce. Por supuesto, no todo es idílico. Hay competencia feroz. Hay clubes con recursos financieros gigantescos dispuestos a ofrecer contratos astronómicos. Pero Madrid juega otra liga en términos de prestigio. Hay futbolistas que priorizan salario. Otros priorizan legado. Y cuando alguien dice abiertamente que quiere jugar allí, está enviando un mensaje que va más allá del dinero. La reacción del entorno tampoco es menor. La afición madridista, acostumbrada a fichajes galácticos y a jóvenes prodigios, recibe estas noticias con una mezcla de ilusión y análisis crítico. No basta con sonar bien. Hay que demostrar en el césped. Y en eso, McAllister tiene argumentos sólidos. No es marketing vacío. Es rendimiento comprobado. Si algo caracteriza al centrocampista argentino es su inteligencia para ocupar espacios intermedios, esa zona que no sale en los resúmenes pero decide partidos. No necesita hacer 10 regates para influir. A veces basta con un movimiento corto y un pase vertical que rompa líneas. Ese tipo de acciones, silenciosas pero letales, son oro en eliminatorias europeas. Y aquí conviene detenerse un momento en lo que significa jugar en el Real Madrid en la Champions. Es un ecosistema distinto. La camiseta pesa, pero también empuja. Hay una mística difícil de explicar con estadísticas. Futbolistas que parecían normales se convierten en decisivos. El ambiente transforma. Y no todos están preparados para esa metamorfosis. McAllister ha mostrado personalidad en escenarios grandes. La pregunta es si está listo para la exigencia permanente. Arbeloa, que vivió noches imposibles y remontadas que desafiaron la lógica, sabe mejor que nadie lo que se necesita. Su aprobación no garantiza nada, pero sí sugiere que el perfil encaja con la identidad competitiva del club. Y eso no es poca cosa. El fútbol actual se mueve a velocidad de vértigo. Una declaración hoy puede ser un fichaje mañana o quedar en el olvido la próxima semana. Pero hay frases que dejan huella porque reflejan una convicción real. La de McAllister no sonó a estrategia de representante. Sonó a deseo genuino. Y en un deporte donde muchas palabras están calculadas a milímetro, eso llama la atención. Imaginemos por un momento el Santiago Bernabéu coreando su nombre tras un gol decisivo en semifinales europeas. No es ciencia ficción descabellada. Es una posibilidad que empieza con una frase sincera y continúa con decisiones estratégicas. Y si te interesa seguir cada giro de esta historia, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás explicado así en ningún telediario y aquí vamos a analizar cada detalle con lupa. Más allá del ruido mediático, lo verdaderamente relevante es el mensaje implícito. El Real Madrid sigue siendo el destino soñado incluso para campeones del mundo en plena madurez competitiva. En una era donde las ligas emergentes intentan seducir con cifras mareantes y donde la Premier League presume de intensidad incomparable, el Madrid conserva un magnetismo singular. McAllister ha dado el primer paso, el más arriesgado,
que es verbalizar un sueño. Arbeloa ha respondido con un respaldo que alimenta la narrativa. El siguiente movimiento dependerá de despachos, números y estrategias. Pero el fútbol también vive de momentos simbólicos, y este lo es. Porque cuando un jugador de élite dice quiero jugar en el Real Madrid, no está haciendo una declaración cualquiera. Está apuntando al Everest del fútbol de clubes. Y cuando desde dentro le dicen adelante, el eco ya no es rumor, es expectativa. El desenlace todavía no está escrito. Puede que termine vestido de blanco levantando títulos o puede que el destino lo lleve por otro camino. Pero lo que ya ha conseguido es situarse en el centro de una conversación global. Ha demostrado ambición sin arrogancia. Ha mostrado respeto por el club sin menospreciar su presente. Y eso, en un entorno tan volátil como el fútbol profesional, es una combinación poco común. Al final, más allá de fichajes y estrategias, esta historia habla de aspiraciones. De jugadores que no se conforman con haber ganado un mundial. De clubes que no se conforman con su historia y quieren seguir ampliándola. De decisiones que pueden redefinir carreras y proyectos. Si el Madrid decide dar el paso, no será por capricho, será porque ve en McAllister algo más que un buen centrocampista. Verá liderazgo silencioso, inteligencia competitiva y hambre de grandeza. Y si Alexis termina pisando el césped del Bernabéu como jugador blanco, recordaremos que todo empezó con una frase clara, directa y valiente. Porque en el fútbol, como en la vida, hay momentos donde uno tiene que decir lo que quiere sin rodeos. McAllister lo hizo. Arbeloa respondió. Y el mundo del fútbol, atento como siempre, empezó a imaginar un nuevo capítulo que podría cambiar el equilibrio del centro del campo más exigente del planeta. Porque en el fútbol, como en la vida, hay momentos donde uno tiene que decir lo que quiere sin rodeos. McAllister lo hizo. Arbeloa respondió. Y el mundo del fútbol, atento como siempre, empezó a imaginar un nuevo capítulo que podría cambiar el equilibrio del centro del campo más exigente del planeta. Y es precisamente en ese punto, en ese instante suspendido donde la frase aún flota en el aire y la respuesta de Arbeloa todavía resuena, donde conviene detenerse y observar con lupa lo que realmente significa todo esto. No estamos ante un simple intercambio de declaraciones. Estamos ante una convergencia de ambiciones, de símbolos y de estructuras deportivas que, cuando se alinean, suelen producir movimientos de alto impacto. McAllister no pronunció su deseo desde la euforia ni desde la provocación. Lo hizo con la serenidad de quien sabe exactamente el lugar que ocupa en el mapa del fútbol europeo. No necesita venderse. No necesita llamar la atención con artificios. Su rendimiento habla por él. Por eso, cuando verbaliza que quiere jugar en el Real Madrid, el mensaje no suena a estrategia, suena a convicción. Y la convicción, en este nivel, pesa más que cualquier titular. Detrás de esa frase hay una lectura profunda de su propio perfil como futbolista. Alexis sabe que su juego está hecho para escenarios donde el balón importa, donde la inteligencia táctica es tan determinante como la capacidad física. El Real Madrid, en su versión actual, es un equipo que ha aprendido a combinar juventud explosiva con lectura madura de partido. No es el Madrid de los extremos puros y el contragolpe permanente. Es un equipo que puede dominar con balón, que puede esperar, que puede golpear en transición, que puede adaptarse. Y en esa adaptabilidad, un centrocampista como McAllister encuentra terreno fértil. Arbeloa, por su parte, no es un comentarista improvisado. Es un hombre que respira la cultura del club desde dentro, que entiende la exigencia estructural del Real Madrid, que conoce el tipo de personalidad que sobrevive en ese vestuario. Su ok no es una invitación formal, pero sí es una validación simbólica. Es como si desde el núcleo duro del club se estuviera diciendo que el perfil no desentona, que la ambición no incomoda, que el deseo es legítimo. Y aquí aparece un matiz interesante. El Real Madrid no suele reaccionar públicamente a este tipo de declaraciones. Su estrategia histórica ha sido el silencio institucional y la acción quirúrgica cuando corresponde. Por eso, el hecho de que una figura vinculada al club respalde la idea añade una capa de legitimidad que no es habitual. No se trata de abrir la puerta de par en par, pero sí de reconocer que, si se cruzara, no sería una intrusión. Si analizamos el encaje desde una perspectiva estrictamente futbolística, el detalle fino importa. McAllister no es un jugador que monopolice el balón durante minutos eternos. Es más bien un facilitador del ritmo. Acelera cuando el partido lo pide, pausa cuando el contexto lo exige. Tiene una capacidad notable para detectar la espalda de los mediocentros rivales y ofrecerse entre líneas. Esa lectura, casi invisible para el espectador casual, es solo en partidos cerrados. Además,
Su golpeo de media distancia añade una amenaza que obliga a los rivales a salir. Y cuando los rivales salen, se abren espacios. Y cuando se abren espacios, el Real Madrid suele ser letal. Es una cadena lógica. No es un fichaje pensado para vender camisetas. Es un movimiento que podría alterar dinámicas de juego. Hay otro elemento que no se puede ignorar: la experiencia en torneos de máxima presión. McAllister no solo jugó un mundial, lo jugó bien. Entendió cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Supo convivir con la tensión de un país entero empujando detrás. Ese aprendizaje no se enseña en entrenamientos. Se adquiere bajo fuego real. Y el Real Madrid vive en ese fuego casi cada primavera europea. El vestuario blanco es competitivo hasta en los entrenamientos. No hay jerarquías intocables. El que rinde juega. El que baja el nivel, rota. En ese ecosistema, un jugador necesita algo más que talento. Necesita resiliencia. Alexis ha demostrado que puede atravesar momentos de presión sin perder claridad mental. No se acelera innecesariamente. No se esconde. No dramatiza. Y eso, en un club donde cada error se amplifica, es una cualidad valiosa. También conviene detenerse en el componente emocional. Cuando un futbolista expresa públicamente su deseo de jugar en un club concreto, está asumiendo un riesgo. Si el movimiento no se concreta, su declaración queda expuesta. Pero ese riesgo, en cierto modo, es una declaración de valentía. No es lo mismo insinuar que afirmar. Y McAllister afirmó. Arbeloa, al dar el visto bueno, refuerza la idea de que el deseo no es descabellado, que no es una fantasía unilateral, que existe una coherencia posible entre lo que el jugador ofrece y lo que el club necesita. No es un fichaje de urgencia, es un encaje potencial dentro de una planificación que ya tiene cimientos sólidos. El Real Madrid actual ha construido un centro del campo con perfiles complementarios: energía, despliegue, llegada, control. La incorporación de alguien como Alexis añadiría un matiz diferente, una especie de equilibrio entre el orden y la creatividad. No desplazaría necesariamente a nadie, pero se obligaría a elevar el nivel competitivo interno. Y eso, en el Madrid, suele ser una virtud. Hay quienes podrían preguntarse si realmente hace falta otro centrocampista. Es una duda legítima. Pero los grandes clubes no piensan en términos de suficiencia, piensan en términos de excelencia. No se trata de tener lo justo, se trata de tener lo mejor posible. Y si en la ecuación aparece un campeón del mundo en plena madurez futbolística diciendo que quiere vestir de blanco, la reflexión estratégica se vuelve inevitable. El silencio posterior a estas declaraciones es casi tan elocuente como las palabras. No hay desmentidos, no hay rectificaciones, no hay matices forzados. Solo una frase clara y un respaldo que no suena improvisado. Ese silencio crea espacio para la especulación, sí, pero también para el análisis serio. En ese espacio suspendido, donde el tiempo parece haberse detenido justo después de la confesión y del ok, lo que realmente se está evaluando no es solo un posible traspaso. Se está midiendo compatibilidad cultural, táctica y mental. Se está proyectando cómo encajaría esa personalidad en un vestuario lleno de talento joven y ambición desmedida. McAllister representa una generación de futbolistas que combinan formación táctica europea con la competitividad sudamericana. Es una mezcla interesante. Tiene la disciplina posicional aprendida en ligas estructuradas y el instinto competitivo forjado en contextos donde perder no es una opción emocionalmente aceptable. Esa dualidad puede ser un activo enorme en un club que exige equilibrio entre orden y pasión. Arbeloa lo sabe. Sabe que el Madrid no necesita solo piernas frescas, necesita cabezas claras. Necesita jugadores que entiendan que el escudo pesa y que, aún así, no se encogen. Su aprobación, por tanto, no es un gesto ligero. Es una evaluación implícita del carácter. Todo permanece en ese punto exacto. La frase aún vibra. El respaldo aún tiene eco. No ha habido movimientos oficiales, no hay comunicados formales, pero la idea ya está instalada. Y cuando una idea así se instala en el entorno del Real Madrid, rara vez desaparece sin dejar rastro. Lo que está en juego no es solo el destino de un jugador. Es la posibilidad de redefinir el equilibrio de uno de los centros del campo más observados del planeta. Es la oportunidad de añadir una pieza que no rompe lo existente, sino que lo complementa. Y en el ajedrez de la élite, las piezas que mejoran la armonía del conjunto son las que marcan la diferencia en las noches decisivas. Así, en este instante detenido, lo que tenemos es ambición declarada, respaldo autorizado y un escenario perfectamente plausible. No hay promesas vacías. No hay humo innecesario. Solo una frase sincera,
un ok significativo y un silencio cargado de posibilidades. Y a veces, en el fútbol de verdad, eso es más que suficiente para que el futuro empiece a dibujarse, incluso antes de que el reloj vuelva a avanzar. Así, en este instante detenido, lo que tenemos es ambición declarada, respaldo autorizado y un escenario perfectamente plausible. No hay promesas vacías. No hay humo innecesario. Solo una frase sincera, un ok significativo y un silencio cargado de posibilidades. Y a veces, en el fútbol de verdad, eso es más que suficiente para que el futuro empiece a dibujarse, incluso antes de que el reloj vuelva a avanzar. Ese silencio no es vacío, es análisis en estado puro. Es el momento en el que los directores deportivos revisan informes que ya existen, en el que los analistas de rendimiento vuelven a observar partidos que ya estaban estudiados, en el que las métricas que parecían simples números adquieren un nuevo matiz porque ahora hay un deseo explícito encima de la mesa. Cuando un jugador de este nivel verbaliza su aspiración, los datos dejan de ser teoría y pasan a ser una posible hoja de ruta. Si uno desmenuza el perfil estadístico de McAllister, encuentra equilibrio. No lidera necesariamente todos los rankings, pero aparece consistentemente bien posicionado en casi todos los indicadores relevantes para un interior moderno. Precisión en el pase progresivo, participación en la construcción previa al último tercio, capacidad para recuperar tras pérdida, inteligencia para ocupar zonas de remate. No es un especialista extremo en una sola faceta, es un jugador completo. Y el Real Madrid, históricamente, ha valorado esa completitud por encima del brillo aislado. Pero más allá de las cifras, hay un componente difícil de medir: el ritmo mental. El fútbol de élite se decide en décimas de segundo, en la velocidad con la que un jugador escanea el entorno antes de recibir el balón, en la decisión que toma bajo presión. McAllister destaca precisamente en esa lectura previa. Rara vez controla sin haber decidido ya qué hará después. Ese pequeño detalle separa a los buenos de los decisivos. En el contexto del Madrid, donde la presión del rival suele ser agresiva y constante, esa capacidad adquiere todavía más relevancia. No se trata solo de tocar bien el balón, sino de hacerlo en el momento justo, en el lugar exacto y con la intención correcta. El argentino ha demostrado que entiende el juego en capas. Sabe cuándo acelerar una transición y cuándo enfriar un partido que se está volviendo caótico. Arbeloa, que fue defensor en un equipo acostumbrado a sufrir y resistir en noches europeas, valora especialmente a los centrocampistas que ayudan a sostener estructuras. Un lateral como él sabía que, cuando el mediocampo estaba bien posicionado, su trabajo se volvía más manejable. Por eso su aprobación no es solo estética, es funcional. Está pensando en cómo ese perfil ayudaría a mantener el equilibrio colectivo. También hay un detalle que suele pasar desapercibido: la disciplina táctica sin balón. McAllister no es un jugador que desconecte cuando su equipo no tiene la posesión. Ajusta líneas, cierra espacios interiores, acompaña la presión. En un equipo como el Real Madrid, que alterna fases de dominio con momentos de repliegue estratégico, esa responsabilidad es fundamental. No basta con brillar cuando se ataca. Hay que comprometerse cuando se defiende. En ese instante congelado tras la declaración y el ok, la pregunta no es si McAllister tiene calidad suficiente. La pregunta es cómo se integraría en la jerarquía actual. Y ahí entra su personalidad. No es un futbolista de gestos grandilocuentes. No necesita monopolizar focos. Su liderazgo es más silencioso, más vinculado al rendimiento constante que al discurso altisonante. En un vestuario lleno de jóvenes talentos y figuras consolidadas, ese perfil puede ser más útil que un carácter dominante que choque con lo establecido. Además, hay que considerar la cultura competitiva del Real Madrid. Es un club donde la exigencia no se negocia. Cada entrenamiento es una competencia interna. Cada partido es una oportunidad para ganar o para generar dudas. McAllister, acostumbrado a competir por títulos y a sostener regularidad en ligas exigentes, no llegaría como un novato asombrado por el entorno. Llegaría como alguien que ya ha probado la presión y la ha gestionado. El momento exacto en el que nos encontramos, justo después de esa interacción pública, también tiene un componente estratégico comunicativo. El jugador ha mostrado su carta. El entorno madridista, representado en la figura de Arbeloa, ha dejado claro que no suena descabellado. Lo que queda es una evaluación fría, casi quirúrgica, de variables económicas, contractuales y deportivas. Pero incluso antes de que esas conversaciones formales existan, el terreno simbólico ya está preparado. En el fútbol moderno, la narrativa influye. No decide fichajes por sí sola, pero condiciona percepciones.
Un jugador que manifiesta su deseo de vestir de blanco ya establece un vínculo emocional con parte de la afición, y esa conexión previa puede facilitar la interacción futura. No es lo mismo llegar como sorpresa que llegar como aspiración conocida. También hay que analizar la competencia interna desde un ángulo más fino. El Real Madrid ha demostrado que no teme acumular talento en una misma posición si considera que el nivel global del equipo se eleva. La meritocracia suele imponerse. Quien esté mejor, juega. Esa dinámica obliga a todos a superarse. La eventual presencia de McAllister no desplazaría automáticamente a nadie, pero se aumentaría la exigencia diaria. Y eso, en clubes que aspiran a dominar Europa, es casi una necesidad estructural. El argentino, por su parte, parece entender el tipo de reto que implicaría vestir esa camiseta. No habla de minutos garantizados ni de protagonismo asegurado. Habla de deseo. Y el deseo, cuando está bien fundamentado, suele ser el motor más potente. No hay victimismo en su declaración. No hay reproche implícito a su presente. Hay ambición. Arbeloa, al validar esa ambición, está enviando un mensaje implícito sobre el tipo de jugador que encaja en la identidad madridista actual. No basta con talento. Se necesita compromiso, comprensión táctica y una mentalidad que no se fracture ante la crítica. El Bernabéu aplaude, pero también exige. Y el que no responde, lo siente.